Hola, bienvenidos al podcast BioFounders. Mi nombre es Sofía Sánchez y el día de hoy tengo el gran placer de presentarte a Guillermo Herrera Arcos. Memo es un estudiante de doctorado en MIT, en el Media Lab específicamente y más específicamente en un grupo de biomecatrónica. Estudió la ingeniería en sistemas digitales y robótica en el TEC de Monterrey hace algún tiempo. También estuvo en una startup que fundó él mismo. Ha trabajado en una internship en Neuralink, la empresa de Elon Musk de interfaces cerebro y computadora de BCIs. Claro, es un tema que abordamos. Durante su investigación de la carrera también estuvo haciendo exoesqueletos, así que hablamos sobre eso, sobre cómo conseguir oportunidades de investigación, ya sea en tu propia universidad como latinoamericano o en el extranjero, como él lo hizo en su momento también durante un verano en el MIT Media Lab. Hablamos sobre ciencia descentralizada, nuevos organismos científicos que se están formando, sobre la importancia de mantener una mente tanto científica como comercial cuando se está trabajando en una startup de este tipo. ¿Qué más? Sobre sus incentivos personales de trabajar en este tipo de tecnologías, libros y mucho más. Así que este es un episodio realmente enfocado y hecho para estudiantes jóvenes latinoamericanos que les interese la ciencia, que quieran aprender algo nuevo, pero sobre todo tener un poco de consejos sobre cómo armar e ir viendo ciertos caminos profesionales. Espero que les guste, si es de ayuda compártelo con otras personas y sí, el objetivo realmente de este podcast, de esta newsletter también, es compartir más sobre lo que yo veo. He estado en Stanford, conozco a gente de Harvard, de Imperial College, de MIT, de inversionistas en biotecnología. He levantado capital para mis propios proyectos igual y mi intención es simplemente ayudar a que más personas puedan entrar en este campo. Espero que te guste. Vamos para allá. Bueno, pues hola Memo, muchas gracias por estar aquí un ratito. Más que nada, primero me gustaría preguntarte, ¿de dónde eres en México y qué te motivó a hacer lo que haces hoy? Sí, gracias por invitarme, Sofía, mucho gusto. Soy de Jalapa, Veracruz. Y lo que siempre me motivó, creo que han- fueron dos cosas que al principio estaban como separadas y luego como que logré unirlas. Y una era como este sentimiento de que había como, no sé si injusticia sea la palabra correcta, pero como que el mundo, como que me di cuenta que el mundo era como ineficiente y como que había muchas cosas que se podían hacer y que había pues muchas personas que sufrían por diferentes razones y que había como que muchos problemas que como sociedad y como ingenieros podíamos resolver. Entonces creo que siempre como que tenía ese como sentimiento de que había muchas cosas que se podían crear y mejorar. Y por otro lado fue este interés por descubrir y conocer como nuevas cosas y tratar de entender y crear cosas. Entonces, pues así fue como empecé a hacer, me interesé mucho por las matemáticas y demás, y por eso estudié la carrera que estudié, y luego al final me di cuenta que esas dos cosas se podían combinar y poder usar ingeniería y como todas las cosas que aprendemos en la carrera y demás para hacer cosas que puedan tener impacto y tratar de hacer el mundo un poquito más eficiente y idealmente tratar de resolver alguno de los problemas que hay. No, se escucha súper bien. Y acerca de, digamos, las aplicaciones biomédicas en específico, porque estudiaste robótica aquí en el TEC en Monterrey, Ujú. ¿qué fue, digamos, lo que te llamó la atención acerca de ello? ¿Era este mismo deseo de poder ayudar a las personas a través de la robótica? Digo, porque pudo haber sido, no sé, medicina tal vez, ¿no? Sí, sí. De hecho, o sea, desde pequeño me interesó la medicina y pensé seriamente estudiar medicina. Am, pero tenía mucho este interés te digo, me gustaban mucho las matemáticas, y me di cuenta que pues con las matemáticas podías como que crear un montón de cosas, pero todo era como que un poco abstracto, ¿no? Entonces, básicamente lo único que hacía eran como, eh, y que digo, en su momento fue muy divertido, pero como simplemente demostrar estos teoremas y poder resolver, no sé, una integral triple no sé, como muy rápido, ¿no? Entonces, como que eran estos retos que digo, me la pasaba bien y era muy divertido, pero
como que todo era muy abstracto y me di cuenta que al final como que no llegaba mucho si no lo combinaba con como que con una acción que podría pasar como en el mundo físico, en el mundo material. Entonces ahí fue como empecé a hacer un poco de programación. Ahí me di cuenta como, ok, como pues todas estas ecuaciones las puedes poner en una computadora y la computadora puede hacer un montón de cosas, ¿no? Puedes automatizar cosas, puedes como crear gráficos en la computadora basados en ecuaciones y así. Y de ahí todavía, como que llevándolo todavía a otro nivel, fue que me di cuenta que con programación igual podías controlar motores y luces y podías como realmente crear como estos cambios en el mundo físico. Entonces, por eso decidí estudiar robótica, porque eh, creo que para mí en ese momento como que no había nada más cool que un robot gigante que pudiera moverse y que pudiera como que mover cosas en el mundo real y poder ayudar pues a personas como con tareas que hacemos en el día a día. Entonces, como que fue como, ok, me gustaría hacer robots, eso es como lo que sabía, ¿no? Y pues sabía que los robots necesitaban matemáticas y programación, entonces dije como, ok, vamos a estudiar robótica. Entonces, como que por ahí fue la entrada a la robótica y cuando estaba en el TEC me di cuenta que había un grupo que estaba trabajando con exoesqueletos robóticos, que básicamente son robots que las personas se ponen para ayudarlas a rehabilitarse y a volver a caminar. Y ahí fue cuando dije como, ok, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Como recuerdo ese momento que fue como que creo que no hay nada más en el mundo que considere como más cool que esto. Y fue como la intersección perfecta entre medicina y como problemas médicos que siempre me habían interesado y algo que podía hacer como con lo que yo sabía, ¿no? Aunque en ese momento no sabía mucho, pero que era la robótica y tratar de combinarlos. Y así como fue como empezó como mi interés por la biomedicina, por hacer cosas con aplicaciones médicas. Justo de eso te quería preguntar, de tu tiempo como estudiante de pregrado en el TEC, que estuviste haciendo pues investigación con exoesqueletos, estuviste construyendo, pues no sé si fue un proyecto, pues sí, bastante de iniciativa propia, pero también como parte de un grupo y eso eventualmente llevó al premio Rómulo Garza. No sé si nos pudieras platicar un poquito más de qué se trataba el proyecto y pues, digamos, cómo estabas involucrado en el mismo. Sí, sí. Pues yo o sea, era el primer año de la carrera, primero o segundo año en la carrera, y pues yo estaba tratando un montón de cosas, ¿no? Como que todo el primer año básicamente fue, además de las clases, como tratar un montón de cosas, ¿no? Y estaba en un montón de clubes y hacía un montón de actividades y estaba como tratando de ver como más o menos como qué me gustaba y qué era lo que más me interesaba además de las clases. Am, y ahí fue cuando me enteré que en el laboratorio de robótica del TEC estaban trabajando con exoesqueletos robóticos y ahí fue cuando literal como que me obsesioné y dije como que tengo que trabajar en esto. Entonces, eh, ahí fue cuando contacté al doctor Rogelio Soto, que fue mi mentor de pregrado básicamente, un profesor de ahí del TEC, que daba clases de control y tenía un laboratorio ahí en el laboratorio de robótica y hacía cosas con exoesqueletos y control básicamente para exoesqueletos, ¿no? Y también un poco de interfaces cerebro-computadora. Entonces, literal, me acuerdo que lo perseguí por todos lados, le mandé un montón de correos que no contestó y luego lo perseguí por todos lados hasta que me hizo caso. Y le dije, como quiero trabajar en tu laboratorio, como no sé muchas cosas, ¿no? O sea, estaba en primero o segundo año, no sé muchas cosas como estoy empezando, pero como que esto me llama mucho la atención y como no hay otra cosa que me gustaría hacer, como aparte de las clases. Entonces me acuerdo que dijo como, ok, pues o sea, obviamente era como que un alumno de pregrado, o sea, él trabaja con estudiantes de maestría y de doctorado, haciendo los proyectos de investigación y dijo como qué va a poder hacer este alumno de pregrado. Pero afortunadamente me dio la oportunidad y dijo como, pues ok, pues vamos a ver qué tienes. Y me incluyó al laboratorio y ahí fue donde empecé a trabajar y fue como, no sé, fue muy padre porque yo tenía muchas ganas de hacer cosas y de crear y como que ese fue como que el ambiente como ideal para desarrollarme y desenvolverme ahí. Y también ahí conocí a Jesús Tamés, que fue un gran amigo en la carrera y
súper movido y súper motivado y con él empezamos a hacer un montón de proyectos. Básicamente el doctor Soto era como el investigador principal, ¿no? El que dirigía el laboratorio y Jesús era como el que como que movía todos los engranes ahí, ¿no? Y también tenía una compañía que se llama Indie, que de hecho ahorita está en Francia. Es como un estudio de ingeniería y diseño que hacen cosas muy cool. Um, pero básicamente él tenía la compañía de Indie y colabora mucho con el laboratorio. Entonces, básicamente, con él nos hicimos muy amigos y empezamos a hacer un montón de proyectos, exoesqueletos, hicimos un estudio de exoesqueletos en el Hospital Zambrano de León, como para ver cómo podían ayudar a las personas de rehabilitación, personas que tenían lesión medular o que habían tenido un ataque cerebrovascular, y cómo podían ayudarlas a hacer rehabilitación motriz. Después nos dimos cuenta que estos exos eran súper caros y empezamos a desarrollar un exoesqueleto de bajo costo como open source, completamente diseñado por nosotros, que está, de hecho, está accesible en código open source y todo el CAD y todos los diseños, circuitos, todos los códigos están ahí en Internet open source y de hecho un montón de personas están construyendo estos exoesqueletos como en diferentes países del mundo, porque se dieron cuenta igual, ¿no? Como que yo tengo un familiar que tiene una condición motriz y pues obviamente no podemos comprar un exoesqueleto o incluso hay en algunos lugares que ni siquiera hay exoesqueletos, ¿no? Entonces dijeron como, pues yo soy ingeniero y me interesa esto, quiero ver cómo puedo ayudar a mi familiar. Entonces empezaron a construir estos robots y los han probado, ha habido pruebas clínicas en donde han probado estos exoesqueletos pediátricos y para adultos. Entonces fue una etapa muy bonita porque yo tenía muchas ganas de hacer cosas y básicamente con Jesús y con el doctor Soto pues empezamos a hacer un montón de cosas, literal, hicimos de todo, hicimos esqueletos, hicimos estudios interfase cerebro-computadora, y colaboramos con el doctor Pepe Contreras Vidal de la Universidad de Houston, que colaboraba con el doctor Soto. Y pues fue así como empecé a trabajar con Nexus y como empecé a hacer investigación. Realmente yo no, o sea, nunca me imaginé y nunca tuve como objetivo hacer investigación científica, ¿no? Yo como lo que quería hacer era como crear cosas y sí, como ser un ingeniero que construyera cosas. Pero como todas estas, como era los exoesqueletos robóticos han existido por varios años, pero eh, pues como en aplicaciones médicas y todo lo que queríamos hacer no eran tan comunes, entonces el único lugar en donde se podían construir estos robots eran en laboratorios de investigación. Entonces fue como, ok, como este tipo de investigación y este tipo de desarrollo solo se puede hacer en laboratorios y por eso fue que pues estuve trabajando en laboratorios básicamente todo el pregrado y de ahí por eso también pues decidí hacer un doctorado y demás. Qué interesante, porque es algo de lo que también quería hablar, como esta, digo, en un momento si estuviste, formaste parte o incluso empezaste una startup, no sé si, qué tan diferente has sentido personalmente este ambiente, digamos, de emprendimiento, tal vez podrías llamarlo industria también, versus el académico, ¿qué te gusta más y por qué? Sí, pues creo, o sea, creo que son mundos, am, o sea, en algún aspecto son mundos completamente diferentes, los incentivos son completamente diferentes. Y creo que eso es, o sea, creo que después como de estar involucrado en ambos, como industria o en startup y en academia, como que después de un rato te das cuenta y son muy claros cuáles son los incentivos. Obviamente cuando estaba en la carrera y empezamos a hacer estas compañías, como que obviamente esos incentivos, al menos para mí, no estaban súper claros, ¿no? Lo único que sabíamos que queríamos hacer era igual, queríamos construir cosas, y pues lo hicimos igual con amigos y queríamos pues ver cómo poder impactar y entonces era como, ok, ¿cómo vamos a hacer un startup? No era como que el vehículo como que más obvio, ¿no? También porque obviamente pues creo que eso fue muy positivo, pero de cierta forma como que toda esta onda de startups, desde que salió la película Social Network y Y Combinator y todo eso, creo que algo como muy positivo que hizo fue como de cierta forma como democratizar un poco ciertos recursos, ¿no? Y muchas personas critican que como que de cierta forma se prostituyó mucho como el emprendimiento y había como que
como cursos de emprendimiento y torneos de emprendimiento y competencias de emprendimiento y un montón de cosas, que puedo ver ese punto, pero creo que algo que sí funcionó muy bien y creo que, por ejemplo, nosotros nos beneficiamos mucho de eso fue que, o sea, sabíamos que había un problema, ¿no? Una problemática, por ejemplo, de acceso a dispositivos médicos, ¿no? Ya sea exoesqueletos o prótesis, órtesis. Y dijimos como, ok, sabemos que el status quo pues no está funcionando muy bien, ¿no? Estos dispositivos no funcionan muy bien, son subóptimos, son caros, nadie los usa y las personas que los usan no les gustan y no hacen la función que tienen que hacer. Entonces, como ingenieros, obviamente era como, ok, creo que aquí podemos hacer algo, ¿no? Hay como que mucha oportunidad para mejorar estos productos. Y entonces era como, ok, como pues tal vez podríamos unirnos a un laboratorio, pero pues no es como que haya laboratorios para cada tipo de problema que quiera resolver, ¿no? Y luego la etapa en la que están es diferente, ¿no? Entonces, como pues, como que la otra opción era como, ok, vamos a crear un startup, una empresa, vamos a tratar de bajar el dinero y vamos a tratar de crear esto, ¿no? Y eso funcionó bien porque pues pudimos accesar a varios fondos y varios concursos y demás, y con eso tuvimos algo de capital para poder arrancar estos proyectos y hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí creo que de hacer eso a hacer una empresa como que sea sustentable y que pues que pueda tener como varios empleados y que pueda como que correr sola, creo que ese es como otro proceso, ¿no? Y por eso decía que creo que los incentivos son muy diferentes porque en algún punto pues una empresa, pues su objetivo principal es, digo, número uno, sobrevivir, ¿no? Que siga existiendo. Y número dos, pues que haya flujo de dinero y que para que la empresa siga, para que se cumpla el objetivo número uno, ¿no? Que sobreviva, ¿no? Y pues para eso obviamente tienes que tener un producto y tienes que venderlo a escala, idealmente. Y eso es obviamente muy diferente a lo que se hace en la academia, ¿no? En la academia no se piensa normalmente en escala. Ahorita ya hay como que muchos proyectos que tienen ese componente como de escala en la academia. Um, pero normalmente no se piensa en escala, obviamente no se piensa como en un cliente, ¿no? Hay como que un usuario al que tu tecnología podría beneficiar, pero lo más importante es como la pregunta científica y como ese mecanismo que quieres entender y que quieres resolver. Entonces, los incentivos son muy diferentes, pero pues creo que hay para todo, ¿no? Y hay muchas personas que hacen de las dos cosas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, acá en MIT, que los profesores, pues, sean profesores, ¿no? Como de tiempo completo y tengan sus laboratorios con un montón de personas y al mismo tiempo tengan un par de empresas, ¿no? A veces hasta más que estén, pues, tratando de comercializar y sacar las invenciones del laboratorio. Ya veo. Hablamos de definir bien un problema y, digamos, darle solución tanto en academia como en startups. Para ti, ¿cómo defines los problemas y cómo evitas, como, digamos, quedarnos en este estereotípico rol del ingeniero que solamente se apasiona por una tecnología, pero realmente no está resolviendo un problema? Sí, creo que eso es súper importante. Creo que al menos en mi caso, o sea, siempre como que me han interesado, te digo, me gustaban mucho las matemáticas y era así como súper nerd, ¿no? En la universidad, como siempre sacaba buenas calificaciones y siempre me preocupaba por tratar de entender todo y tratar de contestar todos los exámenes y así, ¿no? Entonces, como que siempre me interesó eso, como el puro, como simplemente el arte de conocer y de tratar de entender las cosas. Pero creo que siempre he estado mucho más guiado por realmente como resolver un problema y ayudar a personas, ¿no? Como literalmente creo que eso es como lo que guía mi trabajo, como esa conexión con las personas y poder ayudar a que hagan más cosas, que estén saludables, que alguna de las condiciones que tengan se puedan resolverse, etcétera. Y entonces creo que todo, todos mis proyectos han empezado como desde ese ángulo, ¿no? Siempre es como, ok, como hay como estos problemas que son muy difíciles de resolver y que causan mucho sufrimiento. Y de ahí como que ir para atrás y ver como, ok, como qué se pueden hacer, ¿no? Am, entonces, por ejemplo, cuando estábamos haciendo estos proyectos de fabricación digital, cuando estaba en la carrera, muchos de como
de los productos y del proceso lo estuvimos probando con pacientes continuamente, ¿no? Entonces hubo todo este proceso de iteración en donde pues el primer dispositivo que hicimos era peor que como los que normalmente recetaban los médicos, ¿no? Me acuerdo que cuando lo llevamos a este centro de salud en donde se veían estos pacientes, la doctora, básicamente, las personas que se encargan de rehabilitar a los pacientes y de prescribir estos dispositivos, nos dijo como, ¿qué es esto? No, esto no sirve, ¿no? Esto es peor de lo que normalmente ellos usan, ¿no? Y a partir de ahí, junto con ellos y con doctores, y empezó como que todo un proceso de iteración en donde, o sea, sí es importante como que tener ese espíritu de, ok, como soy ingeniero y creo que puedo resolver problemas y puedo mejorar ciertos procesos y puedo utilizar estas tecnologías que yo uso todos los días, pero es muy importante que eso no como sobrepase el objetivo, que es como realmente entender el problema y realmente dar una solución. Y al final de cuentas sabíamos que el producto lo iban a utilizar los pacientes y lo iban a prescribir pues sus doctores, ¿no? Entonces, junto con ellos empezamos todo este proceso de iteración y al final fue un proceso muy bonito porque literal estábamos modificando los dispositivos con su input como casi cada semana y nosotros prototipando en el laboratorio y ellos de quedándonos como feedback y recomendaciones como de que esto se debe de cambiar, esto no funciona, como piensen en esto, cambien los materiales, etcétera. Y al final creo que pudimos hacer productos que al menos eran iguales que los que como que estaban en el mercado. Obviamente mucho más baratos y mucho más y fabricados de manera mucho más rápida. Pero también muy importante fue todo ese proceso que hicimos para poder llegar a esos dispositivos, ¿no? Que era también muy importante para que después se pudiera escalar y se pudiera hacer como de manera más automática. Um, entonces siempre ha sido ese aspecto muy importante. Igual en el laboratorio también mucho de lo que hacemos es, pues todo, por ejemplo, no hacemos ningún proyecto que no creamos que pueda ser usado en humanos eventualmente, ¿no? O sea, am, mi laboratorio es como que curioso porque hace como todo el pipeline de desarrollo, desde como que ciencia muy básica, entre comillas, hasta ciencia muy aplicada, ¿no? Literal, probarlo con humanos como en las últimas etapas, como casi precomercial. Pero siempre no hacemos ningún proyecto que no creamos que se pueda trasladar y eventualmente que humanos puedan usarlo y beneficiarse. Entonces, todo eso es lo que como que guía los proyectos que hacemos, eh, las preguntas que nos hacemos, etcétera. ¿Es el mismo laboratorio en el que estuviste trabajando desde la carrera que vi por ahí que estuviste 2 veranos en, algún laboratorio del MIT Media Lab? Platícame cómo te enteraste del MIT Media Lab como un estudiante de pregrado en Monterrey y, pues, cómo llegaste hasta allá esos 2 veranos. Sí, fue un verano nada más, pero sí estuve haciendo un verano justo en el último verano antes de graduarme. Am, Hice una estancia de investigación aquí en el laboratorio del profesor Hooker, que es donde estoy haciendo el doctorado ahorita. Am, y de ahí regresé al TEC un año a terminar la carrera y luego en ese año apliqué para el doctorado y luego me vine a hacer el doctorado cuando me gradué. ¿Cómo me enteré? Pues digo, ya fue en la carrera cuando yo estaba haciendo todos esos proyectos como de biomecatrónica, exoesqueletos robóticos y demás. Y pues creo que ya habían pasado algunos meses, probablemente un año, que estaba como que involucrado en todos esos proyectos. Y yo ya sabía que como que algo de esa intersección, como de robots y dispositivos de rehabilitación y como interfaces neuronales era como lo que quería hacer como a largo plazo. Entonces me puse a buscar y así fue como llegué con el website del laboratorio. Am, y pues me di cuenta como todo lo que están haciendo y me acuerdo muy bien que cuando estaba viendo el website y como los productos que tienen, ¿no? El laboratorio es mucho prótesis robóticas y actuadores y cosas así. Me acuerdo ver
foto de los actuadores que utilizaban por una prótesis de rodilla y me dije como yo quiero hacer esto, ¿no? Como que llegar como a un nivel de entender como todo el proceso para diseñar algo así que pueda ayudar a un humano como de forma significativa. Para mí era como que el ejemplo de cuál era como el estado del arte en ese momento. Entonces me dije como quiero hacer como ese nivel de ingeniería y diseño que pueda como impactar la vida de humanos como a ese nivel, ¿no? Entonces, así fue como me enteré del laboratorio y de ahí cómo llegué a hacer el internship, la estancia de investigación fue básicamente igual, contactando al profesor Hugh. Am, Fue igual, como que me interesaba mucho el trabajo que estaban haciendo. Entonces, igual le mandé un montón de mails, le mandé hasta una carta física, porque obviamente igual no contestaba los mails. Entonces dije como, ok, ¿cuál es como la otra forma en la que probablemente podría como que leer como lo que quiero hacer y leer mi CV, etcétera? Entonces le mandé una carta física y de ahí fue a Monterrey a dar una plática. eh, Ahí fue donde pues platiqué con él y le conté como lo que estaba haciendo y lo que me gustaría hacer. Y ahí fue como empezó am, pues sí, después me dijo como, ok, como podemos ver como las formas en las que puedes venir como un verano y pues ya, ahí así fue como pude venir aquí un verano y de ahí pues aplicar al doctorado y ahorita estoy aquí en el doctorado. Oye, para los que nos están escuchando, que son estudiantes de pregrado que quieren hacer investigación algún verano en algún lugar, tal vez fuera de México, donde se necesiten pues fondos, ¿no? ¿Algún consejo en ese sentido? ¿Cómo fondear tu verano allá? Sí, creo que es una gran pregunta y, o sea, desafortunadamente no tengo como la respuesta que me gustaría dar. O sea, creo que, o sea, la realidad es que es muy difícil. O sea, para mí fue muy difícil como poder conseguir los fondos para venir. Y literalmente me acuerdo que en ese tiempo igual tenía una compañera que también estaba tratando de hacerse, igual hacía investigación y también estaba tratando de estaba tratando de irse a hacer estancias en varios lugares y también estaba empezando una compañía y estaba tratando de ir a como a todos estos concursos en diferentes lugares del mundo. Y me acuerdo que hubo todo un verano, o como gran parte del verano, en donde hicimos como todo este como tour de ir a platicar a un montón de lugares y de ir a platicar con un montón de personas para tratar de conseguir fondos, ¿no? Entonces hablamos con un montón de personas, con los grupos rotarios de todo Monterrey, tratamos de contactar obviamente a gente del gobierno y demás, como para tratar de que nos dieran algo de fondos. Am, y o sea, pues literal era de que semanas y semanas enteras que lo único que hacíamos era mandar correos y tratar de agendar juntas y tratar de como mandar cartas y tratar de explicar como por qué necesitamos los fondos, para qué, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que, o sea, la realidad es que es difícil y siento que es uno de de las áreas en donde debe de haber mucho cambio para que esto sea mucho más fácil y que estudiantes que quieran hacer investigación puedan hacerlo sin tener que pasar por todos estos procesos, que igual, que también depende mucho de la situación en el momento, ¿no? Puede ser que eh, en algún momento alguien como que realmente nadie tenga dinero, ¿no? Entonces que por eso se pierda la oportunidad de hacer una estancia que le pueda como que cambiar la trayectoria de su carrera. Creo que es triste, ¿no? Pero pues sí, creo que hasta que eso no cambie y que haya como que mejores mecanismos y como procesos sistemáticos para ayudar y como que fondear este tipo de estancias, lo que hay que hacer es pues tocar todas las puertas que conozcan y pues tratar de conseguir pues los fondos, ¿no? Yo eso fue lo que hice y digo, fue muy cansado y creo que no es la forma en la que debería como idealmente hacerse. Pero pues fue lo que al final tocó hacer, ¿no? Y al final fue, me imagino, gobierno, alguna empresa, organización que les ayudó. Pues sí, fueron como que varias como que diferentes partes. Una gran parte fue el gobierno, que logramos pues hablar con el gobierno de Veracruz, que es donde yo soy. Literal, estábamos hablando así como con gobiernos de casi todo el país. Y ellos fueron los que dieron gran parte para que yo pudiera hacer la estancia
en ese tiempo en MIT. Y luego hacer otra, por ejemplo, también hice una estancia en la Universidad de Houston y también me apoyaron para hacer eso. Am, y también, por ejemplo, el Club Rotarios también nos apoyó con un poco y así como que empezamos a ver muchos lugares, el TEC también. Digo, igual creo que no hay como que todos esos mecanismos tan claros, ¿no? Para ese tipo de programas. Ahorita ya, por ejemplo, una de las grandes cosas, como uno de los cambios en esa dirección es estos programas de intercambio entre el TEC y MIT, que creo que empezó a hacer mucho y fue el doctor Guillermo Ulises Ruiz Esparza, que básicamente como que trató de hacer esta conexión entre laboratorios de acá de Boston y el TEC y hacer como un proceso formal para que pues pudieran venir, ¿no? Creo que igual como que el mismo problema pasaba, ¿no? O sea, era un poco más formal el hacer estos intercambios, pero había el mismo proceso, había el mismo problema de que pues igual tienes que pagar 6 meses de estancia en Boston y comida que no es nada barato, ¿no? Eh, pero creo que como que ese tipo de cambios en esa dirección son muy importantes y hay que seguirlos haciendo para que, digo, creo que sí, creo que esto se puede hacer como a escala y creo que tanto universidades de aquí de Estados Unidos, otras partes del mundo, como estudiantes de México se podrían beneficiar mutuamente, entonces deberíamos hacer más de esto. Platícame ahora un poco de tu tiempo en Neuralink y pues en qué trabajaste y cómo era el ambiente de trabajo ahí. Sí, pues igual en Neuralink hice un internship el verano pasado. Estuve trabajando un equipo que estaba desarrollando como todo lo de, se llamaba Next Gen, con todos los desarrollos como de siguiente generación. Am, y la verdad es que yo apliqué para el internship porque, pues digo, por muchos años estaban trabajando en estas interfaces con el Cortex, que es como, bueno, es lo que están haciendo ahorita ya en humanos, y lo que estuvieron desarrollando por muchos años. Pero a finales de 2022, hicieron un show and tell en donde básicamente explicaron que también estaban trabajando en tratar de hacer interfaces con la médula espinal. Entonces, yo siempre había querido trabajar con eso y digo, mucho de mi investigación está relacionado con eso, con hacer interfaces con la médula espinal y tratar para reactivar músculos paralizados y demás. Entonces, por eso fue que apliqué, y pues estuve trabajando en ese equipo que estaba haciendo precisamente eso y la verdad la experiencia estuvo súper cool. Básicamente era como la startup dentro de la startup, ¿no? O sea, Neuralink es una startup, pero el equipo en el que estaba yo era básicamente como otra startup súper chiquita que estaba utilizando como ciertos de los recursos de la compañía para tratar de hacer todas estas como interfaces de nueva generación que digo, están como en etapas preclínicas, obviamente. Am, y entonces estuvo muy cool porque pues era básicamente estar en un laboratorio pero dentro de una compañía, ¿no? Entonces había como que un montón de recursos, había demasiado know-how para hacer un montón de cosas, ¿no? Básicamente en un laboratorio de investigación cómo funciona es, eh, pues hay como que cierta infraestructura en la universidad, pero básicamente cada que empiezas un proyecto tienes que como que resolver todos los problemas tú solo, básicamente, ¿no? Básicamente es como un estudiante de doctorado que hace un proyecto y trata de como literalmente hacer todo, ¿no? Entonces, construye todo el hardware, construye todo el software, hace todos los experimentos, analiza toda la data, escribe el paper, escribe las patentes, ¿no? Entonces, básicamente hacemos de 0 a 100, ¿no? Hacemos como todo el proceso. Y en la compañía era diferente porque había mucho know-how, entonces había personas que lo único que hacían era como diseñar circuitos electrónicos y hacer ports para que nosotros probáramos cosas. Había personas que lo único que hacían era, pues hacían como surgical design, ¿no? Como surgery engineering. Entonces eran como expertos en cómo optimizar procesos quirúrgicos y cómo accesar ciertas partes del cuerpo y cómo implantar ciertas cosas. Y había personas que eran como solamente expertos como en software y cómo hacer como adquisición de datos en tiempo real. Y entonces podíamos utilizar como todo ese know-how. Y entonces los proyectos que hacíamos, lo hacíamos a una velocidad como súper, súper rápido, ¿no? Literalmente hacíamos iteraciones y proyectos como diariamente, ¿no? Y podíamos hacer
cirugías cada semana y era muy, pues como que eso fue muy padre como poder vivir eso y poder hacer como ese tipo, como digo, entre comillas, seguimos haciendo como investigación. Am, Obviamente como con un enfoque mucho más práctico, ¿no? Y con metas muy claras y demás, obviamente porque es una compañía, pero hacerlo como que a esa velocidad y como con ese ímpetu creo que estuvo muy padre. La verdad fue una experiencia muy, muy cool. ¿A futuro te verías trabajando en la academia con esta experiencia en Neuralink, tal vez en alguna startup, en alguna industria, emprender de nuevo? ¿Qué es lo que visualizas? La verdad es que ahorita, o sea, siempre lo digo como con cierto orgullo porque, eh, o sea, creo que es como que me tomo muy en serio como en qué utilizo mi tiempo y como qué es lo que quiero hacer. Y digo o sea, digo con orgullo que ahorita estoy como muy confundido como en qué quiero hacer. Am, y creo que una de las razones es porque hay tantas opciones, ¿no? Que es como que a veces como un poco eh, como overwhelming, como el poder como decidir, ¿no? Porque hay, o sea, si estuviera en Neuralink pudiera hacer un montón de cosas, si hubiera un laboratorio pudiera hacer un montón de cosas, si empezara un startup pudiera hacer un montón de cosas. Entonces, y otra de las cosas es que soy como de esas personas que todo me parece interesante y como si pudiera hacer todo, haría todo, definitivamente, ¿no? Pero sé que obviamente eso no es muy práctico, al menos como en el corto plazo, ¿no? Probablemente en unos 10 20 años, cuando ya como que tienes mucho leverage y tienes como que más experiencia y demás, pues cada vez hacer más y más cosas, ¿no? Am, pero sí, la verdad es que no sé, pero lo que sí sé es que, o sea, siento que hay como que como que cambio en la forma en la que se hace investigación y a mi parecer como que en la dirección correcta. Entonces me gustaría como que explorar como esos nuevos como mecanismos que hay de hacer investigación y de hacer ciencia. Digo, obviamente como que seguir involucrado en biomedicina y bioingeniería y para aplicaciones médicas. Definitivamente me identifico con eso de que de repente dentro de la biotecnología me parecen muy como shiny thing syndrome, ¿no? Como que todo te parece, wow, quiero hacer todo esto, ¿no? Pero pues a la vez hay que enfocarse en un principio. Em, Cuando hablas de nuevos tipos, nuevas formas de hacer investigación, yo he escuchado, pues, por ejemplo, de las DAOs, ¿no? Cripto fondeando la ciencia o también de repente conceptos de science houses, ¿no? Que, pues no hagas un doctorado en una institución, vente a hacer ciencia a otro lado. ¿Qué es lo que tú has escuchado sobre estos nuevos modelos? Y también supongo tiene mucho que ver con los incentivos de publicar. Sí, creo que creo que es un como momento muy interesante el que estamos viviendo porque hay como que podemos ver muchos experimentos que están pasando como en tiempo real. Y como en Twitter, como cada día veo como que un nuevo tipo de organización y como nuevas cosas que se quieren intentar, que me parece muy interesante y muy necesario. Sí, creo que, por ejemplo, una de las cosas que mencionabas con cripto, yo por un tiempo era editor era como un tipo journal, bueno, básicamente es esta organización que se llama Research Hub, que empezó Brian, el de Coinbase. Mm. Y básicamente lo que quieren hacer es como básicamente como este lugar en donde pues las personas puedan publicar su investigación ahí y como que como todos los economics de un journal sean como que corran con cripto y como que haya como que mucho más incentivos, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las cosas que necesita mucha innovación am, es todo como el modelo de publicar y como toda la economía de los journals y de las revistas académicas, que creo que por mucho tiempo tenían un papel muy importante, donde básicamente, o sea, en un mundo donde no había internet, donde lo único que había era, pues literal, cosas físicas que la gente pudiera leer, tenían los journals, Science, Nature, tenían un papel muy importante, porque lo que hacían era
por recabar todas estas publicaciones, las ponían como que en una revista y se encargaban de distribuirlas, ¿no? Empezaron en Europa, se encargaban de distribuirlas en toda Europa y luego en todo el mundo. Entonces, los científicos de Estados Unidos podían leer las investigaciones de los científicos de Suiza y Austria, y los de Japón podían leer las de Inglaterra y así, ¿no? Entonces, realmente su papel era importante porque podían distribuir el conocimiento que en ese momento, pues básicamente no había, ¿no? Como la única forma en la que un científico se enteraba de que alguien estaba trabajando en algo similar era porque se mandaban cartas, ¿no? Y entonces se tardaban meses en contestar esas cartas y era como que la única forma en la que se conocían, ¿no? Entonces resolvieran un gran problema y pudieran como que de cierta forma facilitar el acceso a información y conocimiento científico. Pero ahora básicamente sigue funcionando de una manera muy similar. Uh, y pues ese problema ya no está, ¿no? Porque ahorita obviamente cualquier persona puede subir cualquier cosa a Internet. uh, y pues ya está, ya es de dominio pues público y ya cualquier persona en todo el mundo la puede ver, ¿no? Entonces todo eso está pues muy democratizado gracias al Internet, pero la forma en la que los journals funcionan sigue siendo de forma similar, ¿no? Lo subes al journal y pues ellos, creo que una de las partes más importantes que todavía hacen es como hacer como como el peer review process, ¿no? Que es básicamente como tratar de asegurarse que tu ciencia tenga sentido. Pero básicamente como que ellos siguen siendo como los gatekeepers de qué papers se publican y qué papers como que merecen estar en ciertas revistas. Y los investigadores normalmente no reciben nada, al contrario, a veces tienen que pagar para publicar. Y luego los científicos que revisan este trabajo no reciben ninguna remuneración. Y entonces al final toda la remuneración económica la recibe la revista. Entonces es como creo que es como la única industria en la que sé, como en el área de publishing, en la que las personas que hacen todo el contenido no reciben absolutamente nada. No como en cualquier otra empresa, en cualquier otro medio, las personas que hacen el contenido son remuneradas, ¿no? Si alguien escribe un artículo para Vox o The New Yorker o The New York Times, le pagan por sus palabras, ¿no? Hay como fees por palabra, ¿no? O si alguien le invitan a hacer un artículo o cualquier cosa, les pagan, ¿no? Incluso en revistas que son solamente digitales y no como que tan populares como New York Times o eso, les pagan por el contenido que hacen, ¿no? Los fotógrafos les pagan por su contenido, por sus fotografías. Entonces, los científicos son los únicos como no quiero decir como creadores de contenido porque eso es como muy como social media, pero las únicas personas que crean como todo este contenido científico que no son remuneradas por lo que hacen. Y como lo único que reciben a cambio es como el prestigio de que sean publicados en, no sé, en Nature Medicine o en cualquiera de estas revistas, ¿no? Entonces, muchos de estos experimentos, el que te contaba Research Hub, lo que están tratando de hacer es pues básicamente hacer como toda una revista, pero que sea como completamente descentralizada, en donde alguien pueda subir un paper, ¿no? En el que estuvieron trabajando, y luego puede haber expertos que estén ahí que deciden como, ok, yo soy experto en esta área, como quiero revisar este paper, y si esa persona da revisiones, feedback que tiene sentido, es remunerado con un crypto coin. Que no, digo, ese es como otro tema, ¿no? Pero en el mundo en el que todo eso funcione como de manera bien y que realmente tenga valor, eh, o sea, que tenga como que valor en el momento actual y no solamente que creamos que va a tener valor en 10 años esa moneda, ¿no? Pero básicamente reciben una remuneración. Y luego las personas que suben el paper, me parece que también reciben una remuneración. Entonces, como que todo este proceso es más, número uno, es más democratizado porque no es centralizado y no como que un editor decide si este paper se va a publicar o no y a quién se lo manda, sino simplemente está accesible a literalmente todo el mundo y expertos, o sea, hay más probabilidad de que expertos lo puedan revisar y que haya como que más, que el feedback sea mucho más interesante y mucho más dinámico. Entonces, como que ese tipo de experimentos me parecen interesantes. Pero lo que me acordé de eso ahorita porque mencionaste lo de cripto. Pero a lo que yo me refería cuando hablaba como con nuevas
como organizaciones que están haciendo ciencia, es como estos híbridos entre industria y academia, ¿no? Básicamente ahorita las únicas dos opciones que tiene un científico es o trabaja en la academia o trabaja en una empresa, ¿no? Que hay muchas empresas que hacen que tienen como científicos, ¿no? Pero es como A o B y son como normalmente como dos caminos como un poco opuestos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pasa mucho es como que cuando alguien termina un posgrado, ¿no? Un doctorado, lo que sea, tiene que elegir, ¿no? Entonces, si se va por academia, es como, ok, ya se va a volver un académico el resto de su vida. Si se va por industria, ya se va a quedar en industria como por el resto de su vida, ¿no? Normalmente eso pasa. Y ahorita lo que estos híbridos lo que están tratando de hacer es como, ok, hay muchos problemas para los cuales una compañía funciona muy bien y muchos problemas para los cuales un laboratorio en academia funciona muy bien, pero hay muchos para los cuales ninguna de estas dos opciones funciona bien. Entonces la idea es como hacer estos híbridos en donde tomes como lo que funciona de academia y lo que funciona de industria para que puedas hacer proyectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos, no sé si has escuchado de los FRO, de las Focus Research Organizations, que básicamente están como que tratando de hacer este híbrido de, ok, hay muchos problemas que no se pueden hacer en una industria porque necesitan o sea, van a ser como viables de aquí a 10 años y hay mucho riesgo, entonces nadie te va a dar funding para hacer eso, ¿no? Porque es muy riesgoso, ¿no? No es como el nuevo B2B, whatever, que pueda hacer dinero en los siguientes 6 meses, ¿no? Es como proyectos, estamos hablando de proyectos que son como que vamos a tratar de mapear todo el cerebro de un ratón, que es como súper difícil, ¿no? Y luego vamos a tratar de simularlo, por ejemplo. Son proyectos como súper complicados que obviamente si quieres hacer una empresa basada en eso, pues muy pocas personas te darían dinero, ¿no? Entonces, tienen como que ese componente, pero a la vez son problemas que son muy complejos que un solo laboratorio no podría resolver. Entonces, aquí es donde el híbrido es interesante porque es como toma esta parte de academia en donde, ok, el proceso de descubrir nuevas cosas y de hacer, pues literalmente como el proceso de investigar algo sin la presión de tener como una aplicación comercial en 6 meses o de tener usuarios en 6 meses, toma esa parte de academia, pero también toma parte de una compañía que es como, ok, como tenemos que tener objetivos claros, tenemos como que cierto funding, pero el funding se va a acabar, entonces tenemos que ser como que muy organizados en lo que hacemos, pero a la vez también tienen como este funding disponible y no tienen que estar, por ejemplo, no tienen que estar gastando tiempo en aplicar a grants o tratar de bajar dinero de todas estas instituciones gubernamentales, sino ya hay un funding de la compañía que está para avanzar la misión. Y cuando termina ese FRO, después como que decides, ok, como que a dónde va, ¿no? Igual y ahora ya toda la tecnología está avanzada como para tratar de comercializar, o tal vez ahora puede que es una herramienta que muchos laboratorios alrededor del mundo utilizan. Entonces, como que de ahí puedes ver a dónde va el FRO. Pero eso es como que la idea de este nuevo tipo de organizaciones, que creo que para muchos problemas actuales, ¿no? Como que estamos como que llegando a ese momento en donde muchos de los problemas requieren pues escala en muchas cosas, ¿no? Y requieren pues también pues disciplina, muchas disciplinas, ¿no? Mucho tipo de conocimiento. Entonces, creo que esos modelos son interesantes. Supongo podríamos poner a Bell Labs, a OpenAI, tal vez, bueno, no sé si ya recientemente en esta categoría, igual en de los que se me vienen a la mente en biotecnología, Arcadia Science, no sé si lo has Ujú, ujú. escuchado. Sí, sí, son bastante interesantes. Sí, creo que justo, o sea, es como también tomar un poco de inspiración por ejemplo, Bell Labs, que fue súper exitoso, ¿no? Y que hicieron un montón de cosas. Am, Park también, de donde se supone robaron, ¿no? Apple. ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? Palo Alto Research Center, de que Sí, estaba sí, con sí, sí. Xerox, sí, sí. El Xerox, sí. Como tratar de tomar inspiración como de esos modelos que funcionaron muy bien y ver como por qué actualmente no hay como que tantos lugares que estén haciendo eso, ¿no? Como cuál es el momento histórico de por qué no es una buena idea. Digo, Bell Labs sigue existiendo, pero no es como el Bell Labs De que antes. existió en esa época, ¿no? Entonces, como por qué no hay ese tipo de organizaciones ahorita. Am, y tratar de crearlas y estoy seguro que van a ser cosas muy interesantes.
Claro. Oye, nos queda un poco de tiempo y me gustaría preguntarte acerca de tu trabajo actual con optogenética. ¿Qué es? ¿Qué es la optogenética? ¿Cómo la aplicas? Y ¿cuál es, pues sí, el objetivo del proyecto? Sí, pues básicamente o sea, este proyecto empezó porque, te digo, siempre como que había estado interesado en cómo hacer interfaces con la médula espinal, principalmente para poder eh, pues estimular músculos para devolver la movilidad a alguien, ¿no? Como el ejemplo es como alguien que sufrió un accidente o tuvo un ataque cerebrovascular, y tiene una lesión, no sé, en la médula, o tiene como que algún problema como en ciertos músculos o ciertos nervios. Y la idea es como normalmente en muchas de estas enfermedades, los músculos, que son básicamente los actuadores que hacen que nos movamos, normalmente están sanos, pero no reciben las señales que tienen que recibir para poder moverse, ¿no? Entonces, por eso las personas no pueden moverse y están paralizadas, ¿no? Porque no hay esas señales, pero los músculos están ahí, ¿no? Los actuadores están como que listos para usarse, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que se utiliza actualmente es estimulación eléctrica, que es como cualquier persona que haya ido a una clínica como de rehabilitación, son estos electrodos que te ponen en la piel y que te dan estas pequeñas descargas eléctricas para estimular artificialmente estos músculos. Eso es como lo que se utiliza, y hay como que obviamente en investigación y en ciertas aplicaciones clínicas hay como que otras versiones de eso, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Igual puedes, por ejemplo, poner un electrodo implantado en el músculo o implantado alrededor del nervio, y lo que hace es eh, 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 puedes estimular artificialmente con electricidad y puedes hacer que estos músculos se contraigan, puedes pues reanimarlos y en teoría poder rehabilitar por completo a alguien, ¿no? Hacer que vuelva a caminar a alguien, por ejemplo. Pero el problema con esta técnica es que por la biofísica de cómo interactúa la electricidad en los nervios, y cuál es como la biofísica de los axones del nervio, y fibras musculares y demás, la forma en la que esa estimulación se ve reflejada en el músculo no es natural. Entonces, básicamente la forma en la que nosotros, como conscientemente, ¿no? Con señales de nuestro cerebro que viajan por la médula espinal hasta llegar a los músculos, la forma en la que nosotros controlamos nuestros músculos es como de una manera como escalonada, ¿no? Podemos controlar solamente fibras musculares pequeñas. Si queremos, por ejemplo, hacer cosas como agarrar un objeto, no necesita tanta fuerza, pero necesita como mucho dexterity. Entonces, normalmente son músculos o partes de músculos que tienen fibras que pueden generar muy poca fuerza, pero con mucha precisión. Y, por ejemplo, si quiero ahorita salir a correr, puedo simplemente hacerlo. Obviamente para eso se necesita otro tipo de músculos y otras partes de músculos que tienen fibras que puedan generar más fuerza. Entonces, básicamente nuestro sistema nervioso tiene como esta capacidad de poder como selectivamente decir como, ok, quiero generar poquita fuerza, ok, quiero generar mediana fuerza, quiero generar mucha fuerza, ¿no? Y podemos hacerlo eso para poder hacer todas las cosas que hacemos. Cuando se utiliza estimulación eléctrica, lo que pasa es que las únicas fibras a las que se pueden accesar por estas propiedades biofísicas son las fibras que generan mucha fuerza. Y esto lleva a dos problemas. Uno es que obviamente no puedes hacer rehabilitación, por ejemplo, de cosas como agarrar un objeto de forma muy precisa, porque lo estás agarrando como con mucha fuerza, ¿no? Y es como que muy difícil controlar eso. Y otra es que estas fibras que generan mucha fuerza, obviamente por lo mismo se fatigan muy rápido. Entonces, este tipo de rehabilitación normalmente dura algunos minutos, pero después de que eh, se utiliza por algunos minutos, los músculos se cansan y ya tienes que parar la rehabilitación, esperarte un momento y luego volver a hacerla, ¿no? Entonces no es como que si lo piensas como en un dispositivo que alguien pudiera utilizar para poder caminar todo el día o para poder hacer como rehabilitación por muchas horas al día, como que esta técnica no funciona muy bien. Entonces, como empezó el proyecto, lo que quisimos ver es como, ok, cómo podemos como deshacernos de esa interfaz eléctrica y tratar de ver qué otra interfaz podemos utilizar, ¿no? Y ahí es donde empezamos a utilizar optogenética, que básicamente es esta técnica en donde puedes eh,
básicamente hace muchos años se empezaron como que a isolar estas proteínas que están en las algas y en ciertos organismos bacterianos, que básicamente lo que hacen es convierten fotones de luz en como que actividades celulares dentro del cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, para lo que lo utilizan las algas es para tratar de ver dónde está la luz y para hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces, lo que se hizo hace muchos años fue, pudieron, ¿cuál es la palabra? Aislar. Pudieron aislar estas proteínas y luego empezaron a probarlas y empezaron a entender como el mecanismo de estas proteínas. Entonces, ahorita se utiliza en neurociencia como en un montón de estudios y es como una herramienta que está como disponible para básicamente todos los laboratorios de neurociencia del mundo. Y lo que haces es esta proteína, el gen que codifica esa proteína, la puedes, por ejemplo, poner en un virus y ese virus lo puedes inyectar en diferentes partes del cuerpo. Y luego lo que hacen las células a las que les inyectas este virus es cuando tienen el gen, básicamente pueden generar esta proteína. Entonces ahora las células que normalmente no pueden responder a luz, ahora puedes activarlas a través de luz porque tienen esta proteína que lo que hacen es convertir fotones en actividades celulares, ¿no? Que es básicamente un canal iónico que lo que hace es abre el canal iónico, entonces de la parte de afuera de la célula ahora pueden entrar iones a parte de adentro de la célula, y pues así es como las neuronas básicamente generan los potenciales de acción y así es como básicamente funciona todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es como, ok, podemos entregar esta proteína y cada vez que estimulamos con luz podemos generar estos potenciales de acción y podemos controlar estas células con estimulación óptica de la manera en la que queramos, ¿no? Entonces, básicamente tratamos de hacer eso aplicado al sistema periférico para tratar de controlar músculos y eso es lo que hacemos. Y esto da, la ventaja es que ahora básicamente eliminas como toda esa interfaz eléctrica y ya no tienes como ese problema de solamente puedo accesar cierto tipo de fibras. Ahora, como puedes entregar esta proteína a todas las células, por ejemplo, del nervio, simplemente modulando la estimulación óptica, los parámetros de luz, cuántos fotones y como con qué energía liberas a las células, puedes controlar de manera muy precisa qué fibras estás activando. Entonces podemos activar de manera muy, muy precisa y específica las fibras de ciertos músculos. Entonces con luz podemos controlar un músculo. Entonces podemos, si queremos generar poquita fuerza, podemos hacerlo. Si queremos generar mucha fuerza, podemos hacerlo. Podemos controlarlo como a las velocidades como fisiológicas. Y básicamente lo que esto te permite es poder como controlar músculos de manera artificial de una manera, entre comillas, natural, ¿no? Como si el cerebro los estuviera controlando. Obviamente a través de como digitalmente, ¿no? A través de un controlador que básicamente regula cuánta energía óptica es liberada, etcétera. Pero creo que es interesante porque básicamente podemos controlar estos músculos de manera artificial. Y por ejemplo, alguien que tiene parálisis, en el futuro la idea es que puedan utilizar esta técnica, ¿no? Que eventualmente esperemos convertir en terapia y que con estimulación óptica podamos controlar sus músculos y puedan rehabilitarse y puedan pues regresar a hacer cosas como caminar, correr, agarrar cosas, etcétera. Emocionante. Había escuchado un poco que la parte precisamente de delivery a veces es un poco lo complicado, pero pues con virus que sean tal vez lo suficientemente adaptables digo, obviamente ya se tienen muchos, ¿no? Y se usan adenovirus por lo que he Ujú, ujú. escuchado principalmente, pero sí, no sé si ustedes, digamos, han tenido algún problema con eso o cuál es más que nada el reto en la parte de delivery. Sí, pues digo, lo que nosotros utilizamos son adenovirus, AAVs. Ujú, Y digo, en los modelos que utilizamos funciona bien, funciona relativamente bien. Hay como que cierto tipo de órganos en los que es difícil poder hacer el delivery de estos genes. Am, pero creo que hay, o sea, hay mucha investigación y mucha innovación en como que en toda esta área de delivery, porque obviamente pues ha habido como una explosión en terapias genéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay nuevos AAVs que los puedes inyectar a través de la sangre y que pueden llegar a ser específicos de, no sé, ciertas neuronas en el cerebro, por ejemplo.
Entonces ya no necesitas como inyectarlos directamente como en la parte que quieres controlar, sino puedes simplemente al como diseñar el virus de cierta manera, puedes decirle como a qué partes del cerebro quieres que se vaya y puedes inyectarlo simplemente como con una inyección a través de la sangre, ¿no? Entonces creo que ese problema esperemos que se resuelva en los próximos años y que podamos, por ejemplo, para nuestra aplicación funciona bastante bien porque simplemente los inyectamos en el músculo y estos virus pueden hacer la transfección como de manera retrograde. Entonces, del músculo viajan a través del axón a las neuronas de la médula espinal y la proteína la expresan tanto las neuronas como el cuerpo de las neuronas en la médula espinal, pero también todos los axons en el nervio. Entonces, podemos estimular ya sea la columna o el nervio y podemos controlar de manera muy específica solamente ese músculo al que le inyectamos. Entonces no tenemos que, por ejemplo, inyectar en la columna, en la médula espinal. Entonces la aplicación es como, no es invasiva, es muy como minimal invasive. Pero definitivamente hay como que varios problemas que tenemos que resolver y varios, obviamente, todos los ensayos clínicos que se tienen que hacer para poder trasladar esto que puede ser una terapia para humanos. Claro, muy interesante. Muchas gracias por compartir todo esto, Memo. Para cerrar, ¿qué libro o, no sé, cualquier otro tipo de contenido te mantiene emocionado acerca de el futuro? Obviamente, además de tu trabajo, ¿no? Sí, normalmente los únicos libros en los que puedo pensar son los últimos libros que he leído. Sí. Pero acabo de leer un libro muy bueno que se llama, en inglés se llama When We Cease to Understand the World. Lo leí en español porque lo escribió un autor argentino o chileno, me parece. Oh, ok. En español se llama un verdor, un verdor algo. Pero en inglés se llama When We Cease to Understand the World. Y fue muy inspirador porque básicamente es como estas son diferentes historias de diferentes científicos, como en diferentes épocas de la historia. Um, y número uno es interesante como, por ejemplo, habla mucho de todo como este conflicto que hubo entre Bohr y Einstein para Quantum Dynamics. Um, y como que habla como históricamente es como interesante entender todo lo de quantum mechanics y entender como los diferentes puntos de vista y cómo se empezó a entender de toda esa área, ahí científicamente cómo se fue desarrollando. Ah, pero número dos también es muy interesante porque habla como de eh, como todos los elementos humanos que se requieren para hacer ciencia y como todas las diferentes perspectivas y como todo lo que vivían todos estos científicos cuando estaban como atravesando por estos momentos, ¿no? Que normalmente como que pasamos por alto, ¿no? Normalmente es ok, como Einstein era como, seguramente era un genio y como lo único que hacía era como hacer cosas cool, ¿no? O como Bohr igual era un genio y lo único que hacía era como escribir papers y pensar en ecuaciones pero hay como que mucho más atrás de eso, ¿no? Entonces, ese libro lo recomiendo mucho, aparte está escrito si hablan español, se los recomiendo leerlo en español, porque está como que escrito de manera como, no es como que el típico como non-fiction book, que simplemente te va contando cosas, sino como que tiene todos estos aspectos como estéticos, ¿no? De escritura. Entonces, ese libro lo recomendaría. Ok, perfecto. Muchas gracias de nuevo por todo tu tiempo y por compartir esto con nosotros. Creo que digo, ya al menos a mí ha sido bastante inspirador conocer más sobre tu historia y pues bueno, el mejor de los éxitos en lo que sigue. Muchas gracias igualmente, Sofía.